agradecer. Amén. Romanos capítulo 8, verso 1, vamos a leer hasta el 8, amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Último verso, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Oren por mí, por favor, hermanos. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder predicarles, Señor, a mis hermanos que están aquí presentes y a mis hermanos que me están oyendo por medio de los medios sociales, Padre. Es un privilegio. Nosotros los predicadores, los pastores, nos estamos enfrentando a tiempos complicados como líderes, tiempos de tomas de decisiones difíciles, tiempos donde nos toca afrontar muchas situaciones, pero no solo eso, sino que también nos toca toda la semana dedicarnos a estudiar, a orar, a tratar, Señor, de alimentarnos de tu palabra para poder traer una palabra al pueblo. Algunas veces los problemas que están pasando en el mundo o en la iglesia tiende a estorbarnos a nosotros porque somos humanos. Te ruego entonces en este momento, Padre, que eso no sea un estorbo más en este momento en que voy a predicar. Que me ayudes, que me des sabiduría, Señor. Trataré de agradarte a ti, Señor, aunque en el proceso pues no le agrade a muchas personas, pero si soy bíblico, creo que puedo decir que tratando de ser leal a ti, Señor, y al Evangelio, pues es mejor que agradar a los hombres, como dijo el apóstol Pablo. El sermón del día de hoy es un poco duro, pero es necesario y es bíblico. Y te pido que me uses, que me ayudes para que tu palabra sea predicada en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Gloria al Señor, hermanos. Llegamos al capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Capítulo 8. Si usted sabe que esta epístola tiene 16 capítulos, comprenderá que cuando terminemos este capítulo estaremos justo a la mitad de nuestra serie. Gracias a Dios, vamos avanzando a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado en los últimos meses. Y recuerde, tenga esto en mente para animarse en este proceso largo de estudio bíblico verso a verso de una epístola. Si quiere usted un pensamiento que lo consuele, tenga esto en mente, y es un pensamiento verdadero. Y es que si por la gracia de Dios llegamos a entender mejor la epístola a los Romanos, llegaremos a entender mejor toda la Biblia. Entonces, mantenga eso en mente para seguir animado hasta el final. Hemos dicho en el pasado que la epístola a los Romanos es conocida como columna vertebral del Evangelio. Columna vertebral, ¿por qué? ¿Por qué la llamamos así? ¿Por qué llamamos a Romanos columna vertebral del Evangelio? Si ni siquiera,
Romanos no trata de la vida de Cristo en la tierra, ¿no? La vida de Cristo está relatada ¿dónde? En los evangelios. Entonces suena un poco como que estuviéramos desplazando un poco los evangelios y poniendo a Romanos por encima de los evangelios. La razón es porque usted sabe, hermanos, que ¿qué es lo que hace la columna vertebral a nuestro cuerpo? La columna vertebral a nuestro cuerpo lo sostiene. Es tan delicada que cualquier daño, hermanos, que haya en nuestra columna vertebral, podemos quedar prácticamente paralizados, inmovilizados. No podría la columna vertebral volver a sostener nuestro cuerpo. Entonces, cuando aplicamos este calificativo de columna vertebral al libro de Romanos, lo que estamos tratando de decir es que el libro de Romanos explica de tal manera las doctrinas de la salvación, de una forma tan específica. Pablo es tan específico y explícito que prácticamente este es el libro que nos ayuda a nosotros a entender mejor los evangelios. Este es el libro donde explícitamente podemos ver la doctrina de la salvación solamente por fe, de la cual vino a enseñar Jesucristo. Fíjese que a lo largo de la historia, hermano, han surgido movimientos anticristianos que han atacado mucho la epístola de Pablo. Y no solo las epístolas de Pablo, sino a Pablo mismo. Algunos han dicho y acusan a Pablo de ser quien inventó el cristianismo y no Cristo Jesús. Hay movimientos que dicen, el cristianismo lo inventó Pablo, no Cristo Jesús, porque ellos dicen que Cristo Jesús no enseñó la salvación solamente por fe. Pero, ¿cuántos han leído los evangelios? Los evangelios, no hay un pasaje explícitamente como en Romanos que dice, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, como claramente Romanos es el énfasis. Pero todos los que conocemos, hermanos, los evangelios, si usted es un lector cuidadoso de los evangelios, usted sabrá que el pasaje, el versículo más famoso del Nuevo Testamento, enseña implícitamente la salvación solamente por la gracia de Dios mediante la fe de los hombres. ¿Qué pasaje es el más famoso, hermanos, en la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es gracia, que ha dado a su Hijo unigénito, eso es gracia, para que todo aquel que en Él cree, eso es fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es entonces el evangelio de la gracia, hermanos. No es Pablo el inventor de este evangelio, como muchos dicen. Cristo vino a enseñar esta verdad. Él comisionó a Pablo para que por medio del Espíritu Santo pusiera en términos explícitos esta doctrina. De hecho, el Señor Jesucristo salvó a todos sus apóstoles por gracia, los llamó por gracia, los comisionó por gracia. Ninguno de ellos hubiera calificado por sus obras, porque de hecho los 12 apóstoles, hermanos, eran personas que humanamente tenían un perfil no siendo el más adecuado para ser los que iban a iniciar un movimiento misionero cristiano en el siglo I que iba a poner de cabeza prácticamente a todo el mundo en aquel entonces, todo el imperio romano. Si le podemos poner un tema, hermanos, a la porción que nos toca estudiar el día de hoy, el tema sería que ya no hay condenación para los que creen. De eso vamos a hablar el día de hoy, que ya no hay condenación para todos los que creen. Ahora, todos nacimos, hermanos, siendo incrédulos y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios, debido a la caída de Adán. Y por esas razones, la condenación de Dios es justa sobre los incrédulos. La condenación de Dios sobre los incrédulos no es injusta, sino que es justa. Número uno, porque todos los hombres somos descendientes de Adán. Y por lo tanto, tenemos parte de la culpa del pecado de Adán. Pero no solo parte de la culpa, sino que también al tener la culpa, tenemos también la corrupción moral en nosotros.
Ahora nosotros somos también personas con la tendencia a pecar, a desobedecer a Dios. En segundo lugar, eso dejó en nosotros, hermanos, una naturaleza caída, una naturaleza maligna. Por eso hay una lucha contra el pecado. Dijimos la semana pasada que el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta siempre. Siempre. Y el que diga que no, miente, porque la Biblia lo enseña claramente. Primera de Juan 1:8. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso y está tratando de hacer mentiroso a Dios. Entonces, debido a estas dos razones, la condenación de Dios para los pecadores, para los incrédulos, en el infierno por una eternidad, es un castigo justo. En el discipulado, hace unos meses atrás, yo les planteé un dilema a los hermanos y no les di la respuesta. No sé si alguno de ustedes todos estos meses se puso a investigar y se puso a darle vueltas al asunto, porque yo les planteé el dilema de que ¿cómo es posible que el castigo eterno, la condenación eterna en el infierno, vaya a durar miles y miles y miles de millones de años si la persona solamente pecó en la tierra por 50, 60, 70 años? Planteamos ese dilema, no sé quién se recuerda. Y no hablamos de la respuesta. Y la lógica te dice que eso es injusto. Porque la lógica te dice que un castigo de millones de años, acuérdese, no cualquier castigo, un castigo en el infierno, en una llama de fuego, atormentado, las personas, los incrédulos, recibirán un nuevo cuerpo con la capacidad de poder ser atormentados día y noche en el infierno. Este dilema, hermano, ha causado que mucha gente, tratando de razonar humanamente y buscándole una respuesta, hayan creado la doctrina de la aniquilación total. Esta doctrina de la aniquilación total enseña que por cuanto no es justo que los incrédulos sufran millones y millones de años por pecados que cometieron en un lapso de 40, 50, 60, depende cuántos años hayan vivido, 70, 80 años dice la Biblia, los más robustos, pero bueno, algunos Dios les extiende por gracia común, ¿no? Y hay gente que llega a los 100. Entonces dicen, no, como no me suena justo este castigo, entonces yo creo que lo que pasa es que cuando los creyentes mueren, los creyentes van con Dios, pero cuando los incrédulos mueren, simplemente dejan de existir. Eso es lo que enseña la doctrina de la aniquilación total. Dejan de existir, dejan de ser. ¿Por qué? Porque no es justo que padezcan millones y millones de años en el infierno por un pecado que duró 40, 50, 60, 70 años. ¿Cómo se soluciona este dilema? El problema está en creer que la gente al morir deja de pecar. Ahí está el problema. Nosotros entendemos humanamente y erróneamente que las personas al morir dejan de pecar. Y alguien diría, claro, pastor, dejan de pecar porque dejan de existir en el cuerpo. Sí, dejan de existir en el cuerpo, pero no dejan de existir en el alma, en el espíritu. La muerte no es conversión a Cristo. La gente entiende, ok, si alguien murió, es como si hubiera convertido a Cristo. No, no es así. Cuando alguien muere, hermano, simplemente pasa de un plano físico a un plano espiritual, pero siguen siendo personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siguen siendo personas, no en el plano físico, pero en un plano espiritual. Y en ese plano espiritual siguen razonando, siguen siendo conscientes de las cosas, pero siguen siendo ¿qué? Incrédulos. Y todos los incrédulos están destituidos de la gloria de Dios. Y su naturaleza es el pecado. Entonces, en realidad, hermano, estas personas pasarán la eternidad maldiciendo a Dios y pecando contra Dios. No se convertirán a Cristo por haber muerto. Y así es como se resuelve este dilema. La razón por la que pasarán millones y millones de años en el infierno es porque aún muertos seguirán pecando contra Dios. Hay un pasaje en Apocalipsis 16
que sin maltratar el contexto creo podemos usar para soportar esta verdad. Y es que cuando vinieron las plagas, los juicios, independientemente de la interpretación que usted tenga de Apocalipsis, porque hay 4 corrientes interpretativas, independientemente de eso, el capítulo enseña que cuando las plagas venían sobre estos hombres, ellos blasfemaban contra Dios. O sea, el dolor o el castigo no los hacía precisamente arrepentirse. De la misma forma que las bendiciones no convierten a una persona, porque ¿cuántas bendiciones le dio el Señor a Israel en el desierto? Y murieron picados por las serpientes, murieron dando vueltas en el desierto. Las bendiciones no convierten a la gente, eso es un error. Pero tampoco el dolor. Hay un pasaje en Jeremías, estoy en Jeremías en estos días, que dice el Señor, castigando al pueblo para ver si ellos en el dolor recapacitaban, los golpeé y dijeron, no me dolió. O sea, una rebeldía de endurecer prácticamente el rostro contra Dios aún en medio del dolor. Y eso pasará con las personas que mueran. Morir no es convertirse a Cristo y dejar de pecar. No, nosotros nos convertimos a Cristo ¿cuándo? Mientras estamos vivos. Entonces el castigo es ¿cómo? Justo, porque Dios es justo. Dios no puede hacer nada que sea, hermanos, injusto. Muchos se preguntan, yo he escuchado a mucha gente que tratan de enseñar un evangelio light, un evangelio social, y cuando tú juzgas un asunto o emites un juicio, porque eso es bíblico, o dices, ¿verdad? Tal persona actúa como un incrédulo, te dicen, citando Juan 3:17, ay, lo bueno que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Juan 3:17, ¿se acuerda? Dice, ¿quién es usted para condenar a otro si Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo? Número 1, el Padre no envió al Hijo a condenar al mundo. Número 1, porque el mundo ya estaba condenado. Y número 2, lea en contexto, porque en el versículo 18 dice que todo el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el contexto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Pero el verso que sigue, el 18, dice, mas todo el que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces muchos pintan a un Jesús social, un Jesús filantrópico que vino a hacerle bien a todo mundo. No, hermanos, no es así. Ese no es el evangelio. Ahora sí vamos a entrar en nuestro pasaje. Después de haber hecho esta introducción sobre la condenación, tratando de entender por qué es justa, quiero que entienda esto, hermanos. ¿Por qué les expliqué esto? Les expliqué esto, número 1, para que usted entienda que la condenación de Dios es justa. Y número 2, para que si usted es creyente, se dé cuenta de lo que lo libró el Señor. El Señor nos libró, hermanos, por medio de Jesucristo, de un castigo muy severo. Eterno. ¿En qué sentido es eterno? Quiero explicar algo porque hay mucha gente que estos términos de la eternidad los confunden. Nosotros somos seres eternos y Dios es un ser eterno, pero somos eternos en diferente sentido. Dios es eterno porque no tiene principio de días ni fin de días. Nosotros somos eternos solamente en el sentido de que una vez que fuimos creados ya nunca vamos a cesar de existir. Pero no somos eternos en toda la extensión de la palabra eternidad cuando hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un principio. Y la eternidad va desde el punto al que tú estás, al todo el pasado hasta la eternidad y todo el futuro hasta la eternidad. Y en ese sentido los seres humanos no somos eternos. Entonces este castigo eterno del que estoy hablando no es un castigo que nosotros ya hemos recibido desde todo el pasado hasta el infinito, sino desde que la persona muera y sea condenada al infierno hacia el futuro, hacia el infinito. Verso 1, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunos llaman a Romanos 8:1 el versículo más esperanzador de las Escrituras. Este capítulo 8 que vamos a comenzar hoy, hermanos, habla sobre los resultados de nuestra justificación. Y la buena noticia con la que empieza es: no hay más condenación para el que ha sido justificado. Esa es la buena noticia. No hay más condenación.
Ahora pues, esa es la primera frase del verso. Es una transición, es una frase de transición que está ocupando aquí el apóstol Pablo. La transición no es solamente para unir el capítulo 7 con el 8, no, la transición es para unir del capítulo 1 al 7 como un conjunto de capítulos para unirlos con el 8. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, después de haber sentado todos estos precedentes, desde el capítulo 1 hasta el 7, ahora pues, pongan atención lo que les voy a decir. Porque no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. Y lo que es, en el contexto a lo que se refiere es que ya no hay ninguna sentencia que castigue por los pecados a los cristianos. Aunque los cristianos, como ya lo vimos en abundancia, todavía pecamos. Y estos son dos términos un poco difíciles de conciliar. Los cristianos todavía pecamos. Sin embargo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y esto lo que quiere decir, hermanos, es que Jesucristo pagó de manera completa, total y definitiva por el castigo del pecado en todos aquellos que creen en Él. Y por lo tanto no hay más condenación, porque el pago no fue parcial. El pago no fue condicional, como diciendo, voy a pagar por ti, pero en cualquier momento retiro el pago y vas a recibir la condenación. Fue total, completo, definitivo, de una sola vez y para siempre. Hebreos 10:14. Porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda es la ofrenda de sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Note que nos hizo perfectos. No es que nosotros, hermano, llegamos a ser perfectos por medio de nuestras buenas obras. Y note también que nos hizo perfectos en el Espíritu, no en la carne. Porque aprendimos la semana pasada, hermanos, que lo que ha sido redimido de forma total el día que nosotros nacimos de nuevo fue nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interno, en el que Pablo dice, yo en mi ser interior me deleito en Dios. Pero en mi carne, dice Pablo, ¿habita qué? El pecado. Entonces, note que esa perfección, hermano, es nuestro espíritu, nuestra alma. Hemos sido prácticamente perfeccionados, hermano, y por tanto ya no hay ninguna condenación para nosotros. Quiero aclarar que esta, hermano, liberación que Jesucristo hizo de la condenación, no lo vaya usted a malinterpretar con liberación de su disciplina divina. El cristiano no es libre de la disciplina divina mientras esté vivo. El cristiano que peca no puede decir, como Romanos 8:1 dice, para mí no hay ninguna condenación, nadie me puede disciplinar, nadie me puede decir nada, nadie me puede señalar. No, eso es otro tema, eso es otra cosa. Esa más bien es necesaria. Y eso es una señal de que cuando tú pecas y Dios te disciplina, Dios te azota, Dios te da con la vara y las autoridades de la iglesia te disciplinan también, eso es señal de ¿qué? De que eres hijo de Dios. Entonces, esa condenación, esta condenación de la que habla aquí es de una condenación de un castigo por el pecado en la eternidad, del cual nosotros hemos sido ¿qué? Completamente librados, pero no de la disciplina divina, más bien es necesaria. Tampoco significa esto que el hecho de que ya no haya condenación para ti, tú digas, ya no hay condenación para mí, voy a ser irresponsable, no voy a leer las escrituras, no voy a orar, no voy a ir a la iglesia, porque al cabo y al fin ya no hay condenación para mí, por la gracia de Dios. Ningún cristiano verdadero dice esas cosas. Ningún cristiano verdadero usa la gracia de Dios como pretexto para su negligencia, su pereza, su libertinaje. El verdadero cristiano, hermanos, lleno del Espíritu Santo, en realidad, hermano, siempre quiere parecerse más a Cristo. Hay una gratitud sincera en su corazón porque ha nacido de nuevo. ¿Para quiénes? Ahí estamos en el verso 1, para los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Todos decimos que estamos en Cristo, ¿verdad? Conocemos a muchas personas y decimos, el hermano es cristiano, está en Cristo. Pero a veces los frutos, hermano, dicen otra cosa.
Pero sin embargo, para los que sí verdaderamente están en Cristo, aún sin ser perfectos, por muy débiles que sean, si de verdad están en Cristo, este versículo dice que son libres completamente de toda condenación. A los cristianos más sanos se les advierte que a pesar de no estar más bajo el poder esclavizador del pecado, pueden pecar eventualmente. Pero a los cristianos más débiles también se les promete que aunque tropiecen quizás un poco más seguido que los más fuertes, ninguna condenación hay para ellos. Y esto no es una licencia para, yo soy un cristiano débil, y si yo tropiezo más que el cristiano más fuerte, ninguna condenación hay para mí. Porque la misma promesa para el cristiano maduro me aplica a mí. No podemos pensar de esa manera, hermanos. Esta es una verdad, hermanos, simple pero poderosa para los que están en Cristo, los nacidos de nuevo, los habitados por el Espíritu Santo de Dios, los que ya no viven en el pecado como vivían antes de nacer de nuevo, los que ahora presentan sus miembros a la justicia de Dios, como hemos venido viendo por todos estos pasajes, hermanos, de Romanos. Estamos unidos con Cristo de una manera muy misteriosa. No me gusta usar esa palabra, pero es una palabra bíblica, porque es una palabra que en el cristianismo místico se abusa mucho, pero es bíblica. Lutero, el reformador Lutero, dijo lo siguiente, dijo: es impensable que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. No se puede ser cristiano sin tener a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes en Cristo todo lo que está en Cristo. Si usted me dice, pastor, ¿cómo me explica eso? Bueno, yo no lo entiendo a cabalidad, porque hay misterios. Pero aprenda un principio, un misterio jamás es una contradicción. Simplemente que necesitamos entenderlo desde el punto de vista espiritual, como Dios lo muestra en su palabra. De hecho, Deuteronomio 29 nos dice que las cosas reveladas son para los hijos, malas, secretas, son de Dios. O sea, hay cosas. Pero esto es verdad, porque ya lo aprendimos. El cristiano murió en Cristo el día que fue regenerado. Y ese mismo día también resucitó en Cristo en una nueva naturaleza. Este es un cristianismo verdadero, este es un cristianismo bíblico, hermanos. Usted no puede decir, no, yo me voy a dar mis escapaditas por ahí. Cuidado, porque eso saca a luz que usted no es. ¿Quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte se repite mucho y la vamos a analizar más adelante. Pasemos al verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta palabra ley aquí, ahí donde usted ve esa palabra, porque la ley, la tercera palabra ley, no se refiere aquí, hermanos, a la ley mosaica o a los mandamientos y requisitos divinos. Esta es otra ley, esta es una ley que se le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. Se refiere a un principio espiritual superior a la ley del pecado. Recordemos un poco. ¿Qué dijimos la semana pasada que es la ley del pecado? ¿Se acuerda que es un concepto? Romanos introduce bastantes conceptos que si nosotros los entendemos, vamos a entender muchísimo mejor toda la Biblia. Conceptos sencillos como muertos a la ley, muertos al pecado, la ley del pecado, la ley del Espíritu, la ley de vida en Cristo. Cuando usted entienda mejor todos estos conceptos, si no lo entiende la primera vez no hay problema, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo. Pero entendiendo estos conceptos se nos comienza a abrir la Biblia. Tú abres un día Mateo en un lugar donde hace días que no lo lees y lees el pasaje y lo entiendes. Entonces, ahorita estamos en un estudio verso a verso con la familia de Santiago y no preparo los estudios, simplemente los damos. Y me dicen las niñas la otra vez, papá, ¿preparaste esto? Le digo, no, simplemente, o sea, cuando empiezas a leer toda la Biblia y a entender cada verso en su contexto, es como una serie de eslabones que empiezan a engancharse unos con otros y todo comienza a tener sentido. ¿Qué es la ley del pecado? Es el pecado residual que queda en los miembros mortales del cristiano. El pecado residual que queda en los miembros del cristiano. Pablo le llama ley, ¿por qué? Pablo le llama ley porque él quiere ser librado totalmente de ellos, pero entiende por el Espíritu que mientras esté en el cuerpo no puede.
Y entonces dice, prácticamente están ahí hasta el día que yo muera. Y en ese sentido lo llama ley. Porque cuando Pablo hace algo que no le agrada, ¿qué hace? ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. Y se siente como cautivo de esa ley. Pero realmente no está cautivo. Nada más es el sentir de dolor, porque lo que Pablo anhela es su santificación y ser librado completamente de ese pecado residual, pero entiende que no puede. Dice que Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos la ayuda de Dios para vencer el pecado residual. El pecado residual está ahí y Pablo lo llama una ley, pero no es un pretexto para que usted esté siempre en ese pecado. Ay, Dios entiende que es una ley, es la ley del pecado, el pecado residual está ahí, ¿no? Porque ¿quién nos libró? Nos libró Dios por medio de Cristo, hermanos, de este pecado. Note que la lucha, aquí escuche, no es entre la ley de Moisés y la ley del pecado. La lucha no es esa. La lucha es, hermano, ¿por qué no es entre la ley de Moisés y la ley del pecado? Porque sabemos que la ley de Dios dada a Moisés en tablas de piedra no acaba con el pecado. Más bien, ¿qué hace con el pecado? Lo aviva. Porque dice Pablo, yo no codiciaría si no hubiera un mandamiento que dijera, no codiciéis. El cristiano está en una ley superior entonces, una ley del Espíritu, donde nuestra obediencia, ¿sabe por qué esta ley es tan superior? Porque el regenerado, no el degenerado, ponga atención, el regenerado ha entendido que su obediencia no es para salvación. ¿Por qué es entonces? Porque ya fue salvo. Y ya no es entonces una obediencia egoísta tratando de buscar ser salvo. Una obediencia legalista tratando de asegurarse de su salvación, sino es una obediencia llena de gratitud, llena de fe, llena de amor, porque entiende que por su fe en Cristo ha sido salvado. Completamente, no parcialmente. Nunca deje que un legalista, hermano, le vaya a enseñar que su salvación no es total, no es segura, no es completa y que usted está libre de toda condenación. Ese es un evangelio falso, es un evangelio de obras. A menos que tú des fruto que no eres hijo de Dios y te digan, yo creo que tú no eres salvo, entonces no eres salvo para nada. Pero Dios no te pudo haber salvado parcialmente. Entonces, nuestra obediencia en esta ley de Cristo no es perfecta, porque todavía hay un pecado residual en nosotros, pero es que genuina. Es genuina. Por primera vez, los que estamos en Cristo tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Y un concepto también muy hermoso en Romanos, libertad para no pecar. Este es otro concepto también. Por primera vez, al ser regenerados, tenemos libertad para no pecar. Es decir, tenemos la oportunidad de decirle al pecado cuando venga, no, muchas gracias, yo estoy en Cristo. Esa libertad no la teníamos cuando éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de él, a merced de él. Pero ahora tenemos libertad para no pecar. Con la misma ayuda de Dios, Dios mismo nos ofrece su ayuda dentro de nosotros en una ley en Cristo en donde nosotros estamos para poder vencer el pecado. Es importante que entendamos, hermano, por qué el Padre entregó a Cristo hasta la muerte. Y es para que vivamos en esa ley en Cristo, en esa ley superior que estamos en Cristo. Verso 3. Y por lo tanto no podemos vivir como nos plazca. Tú no puedes estar en Cristo y vivir como te plazca. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Usted sabe que Pablo escribe, hermano, y tú te quedas perdido, más perdido que Adán en el día de la madre, ¿no? Y tú dices, ¿dónde empiezo? ¿Dónde acabo? Bueno, este verso está un poco complicado, pero la verdad, en pocas palabras que dice, y es una verdad asombrosa, es que Cristo fue el sacrificio sustitutivo. O sea, Cristo fue el sacrificio en nuestro lugar. Por eso es que no hay condenación más en nosotros. Llevó el castigo en nuestro lugar. Llevó el castigo a favor y en lugar de todos aquellos que genuinamente nacen de nuevo. Dice ahí, analizando, porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Bueno, tenemos que remontarnos al 7, 10, 11,
Porque Pablo dice, el mandamiento es dado para vida, pero como yo no lo puedo obedecer, porque la naturaleza del humano tiene un residuo al pecado, entonces a mí me resultó para muerte. Por eso dice, era imposible para la ley. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. Ahí mismo está en el mismo verso. Por eso es que en la ley es imposible ser justificado. El mandamiento fue dado para vida, sí, pero a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque yo soy débil en la carne. La ley no puede hacer justos a los hombres, sino que solamente revela sus injusticias. Saca a luz las injusticias de los hombres y los condena por estas. La ilustración, para hacer una ilustración más o menos, es como si la ley fuera un custodio que agarra a las personas y las mete en la cárcel. Y se para en la puerta de la celda y les dice, hasta que me cumplas no puedes salir, y por lo tanto no puedes salir nunca, por los propios méritos de la persona. ¿Por qué? Porque no hay quien la cumpla. El mismo apóstol Pablo dice que a él le resultó para muerte, siendo el apóstol Pablo. Fue dada por Dios para bien. Ya argumentamos acerca de la ley, que es santa, que el mandamiento es santo, justo, bueno, la ley es espiritual, aprendimos en el tema pasado. Pero a causa de la caída del hombre, hermanos, nadie puede obedecer la ley en el espíritu que Dios demanda. Por lo tanto, no puede salir de la cárcel donde está metido por sus propios méritos. Veamos Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este verso lo traje para reforzar lo que estamos diciendo. No es la justificación por medio de la ley. En esta parte dice el autor de los Hechos, para que ustedes que no han sido justificados por la ley de Moisés, no pudiste ser justificados. Entonces, Cristo vino para que ustedes sean justificados. Todo aquel que cree en él sea justificado. Sin Cristo, el resumen de este verso es que sin Cristo, escuche, sin Cristo, todo mundo, por muy celoso de la ley, por muy observante de Torah, como se hacen llamar, o muy ritualista, está prácticamente en pecado, porque se está tratando de justificar en la ley de Moisés, y dice que no es ahí, sino es en Cristo, cuando tú crees en él, que es la justificación. ¿Se acuerda cuando le trajeron a Jesús la mujer adúltera? Le traen a Jesús la mujer que dice la Biblia que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y se la traen estos observantes de Torah, celosos, ritualistas, hermano, con piedras en la mano ya listos para matarla. Y con tal de probar, de tentar al Señor, al maestro, le dicen, Moisés dice que a estas mujeres las apedremos. Eso enseña Moisés en la ley. ¿Tú qué dices? ¿Qué les dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice que acusados por su conciencia, pusieron sus piedras y se fueron. ¿Por qué? Porque sus conciencias los acusaban de pecado. Aunque ellos observaban la letra de la ley y los rituales de la ley y los preceptos y ordenanzas según ellos, aunque le habían hecho un montón de modificaciones ellos. Y el único, hermanos, que la podía condenar era Cristo. Era Cristo. Había dos requisitos para poder matar a alguien que había sido encontrado prácticamente en este acto de adulterio. Número uno, haber sido testigo. Cristo, como Dios omnisciente, él sabía lo que esa mujer había hecho y era testigo de que ella lo había hecho. Él no dijo, ustedes están mintiendo, ella no hizo nada, ella sí lo había hecho. Y el otro requisito también era no ser culpable en ese mismo sentido. Y él le dijo, yo no te condeno, vete. ¿Solamente qué? ¿Vete a buscar otro? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Si usted quiere leer la historia, está en Juan 8. Y si usted la lee con detenimiento, más adelante en Juan 8, Jesús está hablando con esta gente, con estos que se creían justos por guardar la ley de Moisés. Y el Señor les dice, ¿quién de ustedes, a todos ahí, me redarguye de pecado? Es decir, Él sí los llama pecadores a ellos.
Él les dice, ustedes son pecadores. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Él es omnisciente, Él sabe que todos están llenos de pecado y no pueden matar a la mujer. Pero ahora les dice, ¿y quién de ustedes me acusa a mí de pecado? Y dice que quedándose todos callados, nadie le contestó. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es sin pecado. Nadie podía acusar a Cristo de pecado, ni redarguirlo de pecado. Y no era porque no lo habían cachado en un pecado, como diciendo, pues no te sé nada, no me han pasado el chisme de nada de ti. No, es que Él era sin pecado completamente. Jesús no era que era sin pecado en público y por ahí escondido hacía sus cosillas, no. Puro completamente en todo su ser, en toda su persona. El joven rico, ¿se acuerda? Le dice a Jesús, yo he guardado todos los mandamientos. Y Jesús reveló que no guardaba el más importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Según él guardaba todos, pero ¿cuál quiere que quebrantaba? El más importante de todos. Porque su reacción fue de ser dice joven la Biblia, ¿no? El joven rico. De ser un joven materialista, vano, egoísta, que realmente no se preocupaba por los demás. Entonces, la justificación, hermanos, realmente está en Cristo. Dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. Bueno, por todo esto, Dios enviando a su Hijo. Dios envió a su Hijo porque este era el problema. Nadie podía guardar la ley como Dios mandaba y por tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y esto lo que quiere decir no es que Cristo era un pecador, sino que era completamente humano, verdaderamente humano, en toda la extensión de la palabra, su cuerpo, su alma, su mente, su espíritu, todo eso Él lo tenía humanamente hablando. Pero también sabemos que era divino. Así que esta frase no quiere decir que Jesús pecó, sino que Jesús fue tentado en todo. Eso es lo que quiere decir. Jesús fue tentado en todo, pero sabemos que la Biblia nos enseña tentado en todo, pero, complétele, sin pecado. Y fue enviado entonces para que todos los que en Él creen alcancen la justicia que no se puede alcanzar por la ley. Eran necesarias ambas cosas. Número uno, que Cristo fuera hombre para que pudiera morir. Y número dos, era necesario que fuera sin pecado porque así su sacrificio era aceptable ante Dios. Ha sido en toda la historia el único sacerdote que no ha tenido que primero presentar ofrendas por sus pecados personales como hacían los otros sacerdotes, sino que él, hermano, siendo perfecto, entró directamente, hermano, se sentó a la diestra de Dios y nos dio acceso directo a nosotros entonces, para los que estamos en Cristo, hermanos. Entonces este sacrificio fue acepto ante Dios y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley de Moisés podía condenar el pecado en dos sentidos. Número uno, revelando el pecado. La ley de Moisés podía hacer eso. Podía también la ley de Moisés decir, este es el castigo por el pecado, pero no lo podía condenar en el sentido de acabar con él. En el sentido de acabar con él no lo podía condenar. Solamente Cristo dice que a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Entonces ningún cristiano será perfecto durante su vida terrenal, eso ya lo tenemos claro. Pero no tenemos excusa para vivir en pecado porque esta porción dice que Dios por medio de Cristo condenó al pecado en la carne. Entonces aquí vamos a hacer una ilustración. Hay un pecado residual todavía en nosotros, pero también está Cristo en usted, Dios en usted, el Espíritu Santo en usted. ¿Quién puede más? Esa es la disyuntiva. ¿Quién puede más? Porque Cristo vino a eso, a condenar en la carne, en su cuerpo, como una ofrenda, como un sacrificio, para acabar con el pecado. Entonces no tenemos excusa, los que hemos nacido de nuevo, para deleitarnos y recrearnos, hermano, en el pecado. Miremos esta verdad en 2 Corintios 5:21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El sacrificio de Cristo, hermanos, es primordial. Escuche, este es el evangelio bíblico. Póngame atención 3 minutos y le voy a enseñar cuál es el evangelio bíblico. Escuche, Cristo vino, hermano, a esta tierra e hizo muchas cosas buenas, maravillosas, sermones increíbles. El sermón del monte es hermano, magistral. Los sermones escatológicos en el monte de los olivos al final ya casi de su ministerio, genial. Sanó enfermos, levantó muertos, hizo maravillas, caminó sobre el agua, hizo, hermano, grandes milagros. Pero la obra más grande, hermanos, que Cristo vino a hacer es la de morir como una ofrenda, escuche bien, perfecta en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el evangelio. Si Cristo, escuche, hubiera hecho todo lo demás que yo mencioné, grandes sermones, levantar muertos, hacer milagros, caminar sobre el agua, pero no hubiera ido a la cruz como una ofrenda perfecta, no habríamos sido salvados. Sí, la gente hubiera quedado maravillada con la sabiduría, con los milagros, con lo que Cristo hizo, pero la salvación no estaba en eso. La salvación estaba en ser una ofrenda, un sacrificio final y último en la cruz del Calvario. Este es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Cuando se omite esta parte, hermano, en todas las predicaciones, o no se le dice esta verdad a la gente, se le está mintiendo a la persona. Porque muchos presentan a Cristo como un sabio, un gran maestro, un erudito, un bienhechor. Por favor, también Aristóteles hizo eso. También Sócrates hizo eso. También Buda hizo eso. No en el mismo sentido, porque ellos eran hombres. Y la sabiduría de Cristo era irresistible, Él era omnisciente, Él conocía, dice, el corazón de su audiencia. Entonces no vaya a pensar que en ese sentido estoy comparando a meros hombres con el Dios encarnado. No, pero lo que quiero decir es que también hicieron ese tipo de acciones. Pero la salvación realmente está en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hermano, y eso es el evangelio. Jesucristo condenó al pecado en la carne. Antes de que nosotros naciéramos, el pecado nos tenía condenados, antes de que naciéramos de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo, ahora ¿cómo está el pecado? Condenado por Cristo. Verso 4, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase que no analizamos en el verso 1, la dejamos para analizarla acá un poco. Y dice, hay algo que dice acá, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Quiero que entienda que este verso no quiere decir que guardemos la ley para ser justificados. Cualquiera lo puede torcer y hacerlo decir eso, pero todo el contexto de Romanos dice que no significa eso, sino que lo que quiere decir es que ya fuimos justificados por nuestra fe. Y por lo tanto, es ahora que Dios nos ve como si fuéramos guardadores de la ley. Es ahora que verdaderamente esa justicia de la ley se cumple en nosotros. Oh, ¿porque la guardo? No, porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Nos ve el Señor como si la guardáramos. Quiere decir, este verso significa que los requisitos que la ley demanda para que una persona sea justa, nosotros como creyentes ya los tenemos, esos requisitos, por estar en Cristo Jesús. Completamente aparte de cualquier obra que nosotros podamos hacer. Por el simple hecho de estar en Cristo, ya tenemos todos los requisitos que la ley demanda para nosotros ser declarados justos ante Dios. ¿Por qué? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es una amonestación, es una afirmación. Pablo no está diciendo, les ruego que no anden en la carne. No, les está diciendo, no, ustedes no andan en la carne. Él está afirmando. Porque nosotros estamos en Cristo no andamos en la carne. La palabra caminar aquí o andar, la palabra griega peripateo quiere decir caminar, dar un paso. Peripateo, dar vueltas en un lugar. Peri es la palabra que se utiliza para perímetro, algo que circunda algo. Y pateo pues viene de pata, ¿no es cierto? De pie. No, pero lo que quiere decir esto, hermano, es que el cristiano dejó de andar por un camino en el que él andaba usualmente.
Dejó de andar por ese camino. Es como si usted tuviera una mala experiencia en un camino. Usted iba a correr a un lugar todos los días y lo asaltaron ahí. Y usted dice, no, yo sigo corriendo, pero no vuelvo a ese camino. Es como dejar un camino, abandonar un camino porque ya no resulta grato. Entonces nosotros en ese sentido no andamos más en esos caminos en los cuales nosotros caminábamos antes. Eso es no estar en la carne, no andar en la carne. Sino que ¿cómo andamos? Bueno, andamos en el Espíritu, dando frutos dignos de arrepentimiento, dando el fruto del Espíritu. Ahí dice, mire, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos en las mismas andanzas. Antes andábamos, hermano, con el diablo. Ahora andamos con Cristo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí está. Esto pues digo y requiero, ya no andéis como los otros gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente. Pero tú no te puedes deleitar en las cosas que se deleita la gente del mundo. Tú no puedes perder el tiempo en las cosas que la gente del mundo pierde el tiempo. Tú eres hijo de Dios, tú estás en la luz. Tu deleite son las cosas espirituales, ya voy a llegar ahí. Las cosas de Dios. Aunque te digan cristianoide, espiritualoide, anticuado, aburrido, uy, qué fea tu religión, todo eso te prohíben. ¿Y qué vas a hacer? Dejarte llevar por los comentarios de las mentes carnales que no disciernen lo espiritual y que no saben el gozo que hay en tu corazón por estar en Cristo. El propósito del evangelio, hermanos, pongan atención, y yo sé que esto algunos no lo van a entender, pero el propósito del evangelio bíblico no es hacer a los hombres felices, sino santos. Ay, me voy, pastor, yo quiero ser feliz. Es que tú no entiendes que la verdadera felicidad está en ser santo. Ahí está el detalle. Tú no entiendes eso. Bueno, digo tú en general, ¿ok, hermano? Yo esforzándome por venir a la iglesia y el pastor acusándome, no vuelvo. No, digo tú en general. Acuérdese que hay mucha gente, hermano, que después ven estas enseñanzas. Ahora, pregunta, ¿Dios promete felicidad futura a sus hijos? Sí, claro. Pues ni modo que el cielo va a ser un lugar de infelicidad. No, el cielo va a ser un lugar de felicidad, de verdadera felicidad, sin fin, sin dolor, sin muerte, sin coronavirus, sin viles. Sí, Dios promete felicidad, una felicidad que Él nos va a dar, pero exige santidad también. La verdadera felicidad es la que tú obtienes como el resultado de tener una vida en paz con Dios. Esa es la verdadera felicidad. No la felicidad de la carne, no la felicidad del mundo, no la felicidad, hermano, aún de tus propias metas personales. Nos alegramos muchas veces con lograr metas personales, pero realmente esas cosas también son efímeras, hermano, son pasajeras. Muchos predicadores han reducido lamentablemente el evangelio solamente al evangelio de Dios te quiere hacer feliz. ¿Cuántos adeptos tiene ese evangelio? Sí. Oh, Dios me quiere hacer feliz. Pues yo tengo problemas. Y si Dios me quiere hacer feliz, yo quiero que Dios me arregle mi matrimonio, yo quiero que Dios me arregle mi salud, yo quiero que Dios me arregle mis finanzas. Voy a venir a Dios, necesito a ese Dios. Pero habría que aclararle a la gente que realmente, hermanos, lo que Dios quiere es que seas santo. Cuando predicas ese evangelio, no agradas. Yo, hermano, me he ganado una de enemigos por predicar el evangelio, que hasta donde yo me esfuerzo trato que sea bíblico. Enemigos como usted no sabe. ¿Y sabe quiénes son los peores enemigos de este evangelio? Los cristianos que no entienden el verdadero evangelio. Ellos son los verdaderos enemigos de este evangelio. Los incrédulos dicen, bueno, está bien, si así dice la Biblia. No, pero los cristianos dicen, no, tú estás sacando de contexto, pero son ellos los que lo están sacando de contexto. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne. ¿Estos quiénes son?
Estos son los incrédulos. Ya dijimos que el cristiano carnal, a la luz de la palabra, realmente no existe, ¿ok? Que los pasajes que hablan de un cristiano carnal se refiere a cuando el cristiano nuevo, el ser nuevo que somos, falla por el pecado residual. ¿Se acuerda? Lo aclaro. Cuando la Biblia dice algunos pasajes que hablando del cristiano carnal, se refiere no al viejo hombre que te está dominando. ¿Por qué el viejo hombre no te puede dominar? ¿Alguien se acuerda? Porque está muerto. No te puede dominar el viejo hombre. Entonces, ¿quién es el que está fallando? El nuevo hombre, que no ha sido perfeccionado. Ese es el que está fallando. Y entonces, hermano, ahí es donde muchas veces podemos caer en una confusión en eso, pero en un futuro vamos a abundar más. De hecho, Romanos 8 sigue hablando de esto, del hombre carnal, del hombre espiritual, de andar en la carne, andar en el espíritu. Estos son los incrédulos entonces aquí en Romanos 8:5, los que son de la carne. Dice, hermano, no tienen una mente renovada. Ellos no tienen una mente renovada, su mente es carnal. Pero los cristianos somos sensibles al pecado, ya no estamos regidos por el pecado. Mire lo que hacen estas personas, dice, piensan, ¿en qué piensan estos? En las cosas de la carne. La palabra aquí para pensamiento se refiere a cosas como sesgadas, cosas que por más que quieran ser como dirigidas derecho, siempre se sesgan. La imagen es que usted tira, por ejemplo, una pelota a una canasta y siempre se sesga. Y siempre se sesga. Usted está tratando de pegarle a un blanco, pero siempre se sesga. Bueno, los que son malos para el básquetbol no oigan ahorita. Pero la idea es esa, que la mente, los pensamientos, esta gente siempre, por más que quiera hacer el bien, está contaminada, hermanos, por la carne, porque están en la carne, piensan en las cosas de la carne, es una mente inclinada al mal. Pero los que son del Espíritu, el Espíritu, pongan atención aquí porque se refiere al Espíritu Santo, los que son del Espíritu. En todo Romanos, del 1 al 7, el Espíritu Santo se menciona una vez. En todo Romanos, capítulo 1, capítulo 7. Llegando al 8 se vuelve el capítulo del Espíritu Santo. Se menciona más o menos 20 veces. Solo en el capítulo 8 se menciona al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es al creyente muy importante, hermano. Prácticamente lo que Dios como creador es al mundo físico. ¿Qué hace Dios, hermano, como creador con el mundo físico? Hebreos nos enseña que lo sostiene. En esa misma función de lo que es Dios como creador al mundo físico, en esa misma función es el Espíritu Santo al creyente. El Espíritu Santo sostiene al creyente. Dios creó todo el mundo físico desde el día 1 de la creación y lo sostiene todos los días hasta el día final. El Espíritu Santo recreó, por decirlo así, al regenerado desde el día que nació de nuevo y lo sostiene todos los días hasta el día que muera. Si una persona es nacido de Dios de forma verdadera, nunca el Espíritu Santo se puede ir de esa persona. Y aquí surgen dos cosas, ¿no? ¿Y qué si lo contristo? ¿Y qué si blasfemo? Bueno, si blasfemas no eres hijo de Dios, si blasfemas contra el Espíritu Santo. Por millonésima vez, hermanos, y para aclarárnoslo a todos, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es una influencia impersonal. El Espíritu Santo es, número 1, una persona. Número 2, es Dios. Número 3, es parte de la Trinidad de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esas son 3 verdades importantes que me gustaría que recordemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, hay gente que dice, no, en el Antiguo Testamento no se hablaba del Espíritu Santo. Claro que sí. De hecho, ningún creyente en Dios ha podido hacer nada nunca para Dios que no sea en la fuerza del Espíritu Santo. Es solamente, hermano, en la sabiduría, en la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es quien debe regir la vida del cristiano, la vida de la iglesia. Hay gente que a veces va a una iglesia que porque no hay bulla, que porque todo está muy calmado, muy ordenado, dicen, aquí no está el Espíritu Santo. Porque su concepto de una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde se hace desorden, se grita, se corre, se patalea y el predicador predica así con el porque hay gente que cree que entre más grite, bufe, corra, sude, más unción. No. Una iglesia llena del Espíritu Santo, hermanos, es una iglesia donde se explican las Escrituras. Esa es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia donde
El Espíritu Santo ilumina las Escrituras a los miembros para que apliquen esa palabra a su vida y den frutos y vivan a la luz de ese entendimiento de la Escritura, hermano. El trabajo principal del Espíritu Santo es ese. Aunado con, o sea, se refiere a la palabra, todo lo que tenga que ver con la palabra. Dice que estos los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En cosas espirituales. Todo lo que tenga que ver con la piedad. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, hermano, su modelo, su diseño es Cristo, su fuente, su inspiración es Cristo. Su mente siempre está en la palabra, su mente siempre está en la oración, en agradar a Dios. No importa quién lo decepcione a uno, ¿verdad? Esta semana publicaba yo algo de que a veces hay gente que te puede decepcionar, ¿no? A lo mejor ponía yo que la persona que te invitó por primera vez a la iglesia un día se fue al mundo. El pastor que predicó para que te convirtieras a Cristo cayó en pecado. Luego otro pastor, te fuiste de esa iglesia por ese pecado porque no se pudo restaurar. Y otro pastor, el que te bautizó, ahora dice que la Biblia tiene errores, que no es de confianza. Un libro que leíste de un cristiano muy erudito en un tema, ahora se declara ateo. Se volvió tan erudito que se fue al otro extremo. Tu cantante de música favorito, cantante cristiano, dice que salió del closet y ahora ya no quiere ser cristiano. Y a lo mejor alguna familia de la iglesia, ¿verdad? Que para ti era como una inspiración, un aliento para ti, dice, me voy de la iglesia y se va a una secta. A lo mejor gente de la iglesia que se supone que aquí arriba hablan de amor, allá abajo son fríos, distantes, como que aquí son una cosa y abajo son otra. Y la pregunta que puse al final fue, entonces si todo esto pasa, ¿cómo es que tú sigues siendo cristiano, no? Con tanta decepción. Bueno, la razón es muy simple. ¿Por qué tú te convertiste a Cristo, no a las personas, número uno? Y número dos, también porque has comprobado en los años de estar en Cristo que Cristo jamás te fallará. Nunca lo hará, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Estas son personas que piensan en las cosas del Espíritu, hermano, que están firmes en Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Nunca base su estancia, hermano, en una iglesia por una familia de la iglesia. Yo estoy en la iglesia porque tal familia me trajo. Está bien si alguien te invitó, pero si un día tú estás en una iglesia, quédate en una iglesia por Cristo. Porque ¿qué tal si esa familia se va o se muere o le pasa algo? ¿Qué vas a hacer? Verso 6, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Obviamente seguimos en el contexto hablando de quién, hermano, de incrédulos. No dice que el ocuparse de la carne les traerá la muerte, sino que ya es muerte. Y lo que quiere decir es que la persona no salva ya está muerta. Ante Dios, escuche, ante Dios las personas no salvas son como si fueran cadáveres espirituales prácticamente. No es que se proponen ocuparse de la carne, ya están en la carne, ya es su naturaleza de ellos. Mire lo que dice Efesios 2:1. Vamos avanzando, ya vamos cerrando casi, pero esperamos que el clímax sea lo mejor de este sermón con la ayuda de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como muertos. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado, hermano, alguna vez estar en un funeral? Y algunas veces en esos funerales pues murió alguien, hermano, tan entrañable para los dolientes que en un estado de incredulidad comienzan a hablar con el muerto y a decirle cosas al muerto. Te amamos, has dejado un gran vacío en nuestra vida, hablándole al muerto. Nunca te vamos a olvidar. Entendemos, somos humanos y nos duele mucho que alguien de nosotros muera. Pero ¿sabía usted, hermano, que el muerto no se entera jamás de todo lo que le están diciendo sus familiares? No se entera. Él no se entera. Lo que a veces nosotros entendemos como que cuando alguien muere se vuelve omnisciente.
No sé si usted, porque hay gente que dice, mi abuelita está orando desde el cielo por mí, porque ella sabe el problema que yo tengo, ella está en el cielo pidiendo por mí. Tu abuelita no es omnisciente, ella ni sabe que tú tienes problemas. Y si no estaba en Cristo, no está en el cielo, sorry. Y se le pueden decir cosas, y no me estoy burlando, quizás a lo mejor un día yo voy a estar ahí porque tú te dejas llevar por las emociones en ese momento de dolor, ¿no? Y nostalgia. Pero la persona que está muerta, hermano, no se está enterando absolutamente de nada. Le pueden leer un sermón larguísimo y un montón de palabras de amor. Está completamente ausente, muerta esa persona. Y así estábamos nosotros espiritualmente antes de venir, hermano, al Señor. Si no fuera porque el Espíritu Santo nos regeneró, nosotros no hubiéramos podido oír nunca el llamado de Dios. ¿Qué pasa si estamos velando aquí una persona y le hablamos y le hablamos y le hablamos? ¿Se entera de lo que estamos diciendo? No. ¿Nos oye? No. ¿Nos puede responder? No. Pero ¿qué pasará si, por ejemplo, el Señor lo resucitara? Entonces nos puede oír, ¿verdad? Nos puede entender, nos puede responder. Eso es lo que pasó en la regeneración. Antes, cuando nosotros no habíamos nacido de nuevo, oíamos y oíamos quizás gente que nos hablaba, pero al estar muertos no podíamos responder. Pero cuando el Señor nos regeneró, hermano, ahora nosotros nos ocupamos ¿en qué? En el Espíritu, dice, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya vamos cerrando. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos los seres humanos que están vivos tienen lo que se llama vida bios. Bios se refiere a una vida biológica, vida natural. Pero esta vida es una vida Zoe, Z-O-E, que habla de un poder espiritual para vivir en el poder de Dios. La vida Zoe de la que nos promete aquí el Evangelio es para vivir en el poder de Dios. Ay, pastor, entonces soy un cristiano súper poderoso, súper ungido. Nunca me debo enfermar, nunca me debe salir algo mal. No. Súper poderoso para vencer el pecado, porque de eso venimos hablando. ¿Sí? Para no vivir en el pecado. A esa vida espiritual se refiere aquí. Y cuando tú vives en esa vida Zoe, obtienes como resultado paz. Hay dos tipos de paz. Hay paz objetiva. La paz objetiva para con Dios nosotros ya la tenemos y no la podemos perder. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es objetiva y final. Pero hay una paz subjetiva, que si tú no cuidas tu vida espiritual la puedes perder. Esa paz que a veces depende de lo que está pasando alrededor, de los noticieros, de las malas noticias, de comentarios negativos, de cosas que están pasando en este mundo porque somos seres humanos. Esa paz subjetiva nosotros, hermano, debemos siempre mantenerla cuidando nuestra vida espiritual con Dios. Estando seguros de que nuestra paz objetiva y total no puede ser perdida porque tenemos paz para con Dios. 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No importa cuánto esfuerzo haga una persona no redimida, eso es lo que quiere decir acá. Los designios de la carne de un incrédulo, no importa cuánto esfuerzo haga, qué ritualista es, qué religioso, todos esos esfuerzos al venir de la carne son desagradables a Dios. Su mente no se sujeta, dice, ni tampoco puede. Lo que esto quiere decir es que toda persona no salva automáticamente está en enemistad contra Dios. Automáticamente toda persona no salva, no regenerada está en enemistad contra Dios. Pastor, pero es que yo lo veo ir a su iglesia de su religión y lo veo que da gracias por los alimentos en la casa. Acuérdese, hermanos, que hay mucha gente que está aparentemente buscando a Dios, pero que en realidad está huyendo de Él. ¿Por qué? Porque el que busca al Dios verdadero, ¿a qué deja? El pecado. Ese es el resultado. Cuando tú veas que una persona se refugia en su religión, en sus cosas, pero sigue en el pecado, esa persona no está buscando a Dios, está huyendo del Dios verdadero, del Dios bíblico. Se ha fabricado un ídolo para poder adorarlo, calmar la conciencia y sentirse mejor consigo mismo, pero solamente buscando al Dios verdadero se deja el pecado. 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ahí está. No pueden agradar a Dios. Y es que viven según la carne porque no son regenerados. Por eso viven según la carne. No es que ellos se ponen en un modo carnal en un rato y en un modo espiritual en otro. No, simplemente no pueden nunca estar en un modo espiritual.
porque no son nacidos de Dios. Si no fuera porque Dios en su misericordia salva al incrédulo, no hay forma humana, escuche, en que el incrédulo pueda agradar a Dios. No hay forma humana. Podemos concluir esta porción, hermano, número 1, dándole gracias a Dios, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y para que entendamos un poco, hermanos, lo que le costó a Dios, voy a contar una historia para cerrar, una especie de anécdota / historia, porque la he oído tanto y la he leído en tantos lugares que ya perdí la noción si es historia real o si no es real. Yo creo que esta historia, para cerrar, nos puede ayudar un poco a entender por qué no hay condenación para nosotros. Número 1 y número 2, lo que le costó a Dios que no hubiera condenación para nosotros. A lo mejor muchos ya conocen esta historia. Se cuenta que un hombre se dedicaba en una cabina de mando a ser el operador de un puente elevadizo. Su trabajo consistía, número 1, en elevar el puente a cierta hora para que pasara un barco. Pero inmediatamente después de que el barco pasaba, tenía que bajar el puente para que pasara por él un tren de alta velocidad lleno de pasajeros. Entonces, esta historia dice que un día el hijo de este operador fue a visitarlo. Y el niño estaba desde la cabina observando pues lo que estaba a punto de suceder, ¿no? Que el papá iba a alzar el puente, el barco iba a pasar. Pero no le fue suficiente verlo desde la cabina, sino que se salió de la cabina y quiso acercarse para ver esa nave colosal a pasar por ese lugar. Y mientras lo hacía, no puso atención y cayó en un gigantesco engranaje que era el que operaba el puente. En ese momento, el padre de este niño tenía 2 opciones: no bajar el puente, con lo cual el tren se descarrilaría y caería a las aguas lleno de gente, o bajar el puente y aplastar a su hijo en ese gigantesco engranaje que había caído. La historia dice que el hombre bajó el puente y aplastó a su hijo. Ahora, antes de que usted diga qué hombre tan malo, qué hombre tan perverso, qué persona tan mala, yo no lo hubiera hecho, recuerde que eso fue exactamente lo que hizo el padre. Dejó caer todo el castigo, toda su ira sobre su hijo para salvar un montón de gente que no lo conocían, que estaban muertos espiritualmente y que solamente por su gracia podían ser despertados para venir a él. Vamos a orar.